Pero seguimos hablando de la situación climática. ¿Te has preguntado si, por ejemplo, las agroexportaciones terminan siendo afectadas? Estamos en temporada, por ejemplo, de cosecha de mango. La palta también se encuentra en un punto muy importante, al menos en la zona andina. Vamos a conversar al respecto con Mario Salazar. Él es presidente del Comité de Agroindustrias de la Asociación de Exportadores, ADEX. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Tengo entendido que hace poco estuviste en Piura, ¿correcto? La semana pasada estuve en Piura. Verificando precisamente esta situación porque, reitero, estamos en temporada del mango, ¿correcto? Del mango. Estamos casi a 2 semanas de terminar la cosecha de mango en Piura. Exacto. Hace 2 semanas comenzó la cosecha en Lambayeque. Por eso estaba en Tambo Grande y en Motupe. Y ahorita ya comenzó la cosecha en Casma, que también llueve y también puede ser afectada por los puentes si se caen, ¿no? Claro, y ahí está lo preocupante, ¿no? Porque justamente Piura, Lambayeque son en este momento de las regiones más afectadas por las precipitaciones. Así es. Y para que entienda, la mayor exportación es mango fresco. Y cuando le cae la lluvia, mancha el mango. Entonces, cuando se va al extranjero, pierde calidad. Entonces, mucho de ese mango va hacia la industria, que es congelado, deshidratado, pero lógicamente paga menos precio, pero sí tiene demanda, ¿no? Entonces, claro. Bueno, el agricultor sufre, ¿no? por estas inclemencias del clima. Para que nuestro público lo entienda, cuando hablamos de calidad, correcto, Mario, a nivel del exterior, a nivel de agroexportación, hay una serie de requisitos bastante complejos que cumplir, ¿no? Entonces, aquí hablamos de calidad que se tiene que cuidar en cuanto a la producción peruana. Sí, porque el mango peruano tiene esas características que tiene un color intenso y es muy vistoso. Entonces, cuando uno va al supermercado en Europa, Estados Unidos, buscan ese color del mango Kent, ¿no? Entonces, no puede darse el lujo de tener manchas o algo que estéticamente le vaya mal, ¿no? Por ejemplo, en el arándano, que comienza la campaña de abril en adelante, si llueve mucho, el arándano, no sé si ustedes, señores, cuando prueban, a ese sabor crujiente, el crunch, ¿no? Sí, claro. Entonces, con la humedad y con la excesiva lluvia, podría perder ese crunch. Como que se ablanda. Sí, se ablanda, exactamente. Claro, Entonces, es preocupante, ¿no? En calidad, de deterioro de calidad, cada cultivo tiene su particularidad. Claro, son detalles, pero yo reitero, ¿no? Para que un producto ingrese a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, Japón, hay una serie de requisitos muy específicos que cumplir. Entonces, Mario, si hablamos de porcentajes, ¿qué porcentaje, por ejemplo, del mango podría ser afectado por esta situación de las lluvias? Yo creo que estamos ahorita a un 80% de la cosecha de mango. O sea, falta un 20% por cosechar. Ajá. De ese 20% por cosechar, si las lluvias persisten, va a perder seguro un 10-15% de esa exportación hacia el fresco, ¿no? Gracias a Dios, el Perú tiene del mango, hace otras industrias, congelado, deshidratado, claro, etcétera. Ya no mango fresco, sino para su industrialización. Así es. Claro. Y eso es una ventaja, es una fortaleza que ha desarrollado el Perú en los últimos 15 años. No solo ya pensamos en fresco, sino también en la parte industrial. Y si hablamos de la palta, porque la palta es también otro de los productos estrella de nuestro país. Bueno, competimos de par a par, ¿no? Con México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede pasar con la palta? La palta es un producto bien interesante. Nosotros somos los segundos exportadores más grandes de palta del Perú. El año pasado el Perú creció 30% en exportación de palta. Ahí está. Y el precio no cayó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo un trabajo de SENASA en el que la palta es grasa, materia seca. Y si a partir de 21.5, cuando tú comes en 22, 23 grados de materia seca, la palta es sabrosa, es bien suave. Entonces, SENASA dijo, bueno, vamos a exportar un poco de palta más madurita, digamos, para que sea... Y resultó, hubo 30% de volumen y los clientes en el exterior probaban nuestra palta y tenía esa madurez rica para comer, ¿no? Claro. Entonces, este año también ha comenzado la campaña en la sierra, Ayacucho, Arequipa, ha comenzado ya la campaña. ¿Qué sucede con la lluvia? Este grado de madurez, el agua hace que los retrase. Entonces, si tú tenías en tu flujo de caja que la primera semana de marzo tenías que cosechar
tu fondo y vas a recibir dinerito de eso, pues el agua lo que va a hacer es que va a retrasar eso seguro un par de semanas, ¿no? Claro, pero termina afectando la economía de los productores, sí, definitivamente. Y también hay palta en la costa que todavía está en flor o está por hacerse y podría esa palta caerse, ¿no? Entonces disminuirse digamos, el volumen de palta exportado, que ese año, ojo, las previsiones eran que se crezca 10 a 15% más, ¿no? Pero vamos a ver cómo resulta. Si hacemos algo de memoria, Mario, es importante, ¿no? Porque conocer la historia permite evitar que se repitan las malas experiencias. En el 2017, por ejemplo, tuvimos también efectos del fenómeno El Niño, 17 para 18, ¿no? Si hablamos de todo el año. ¿Qué encontramos en cuanto a cifras durante ese periodo con relación a consecuencias en la agroexportación? Para comenzar, la cifra global fue 1.6% del PBI disminuyó, 3.600 millones de dólares. A ver, repíteme esa cifra, por favor. 1.6% del PBI cayó. ¡Wow! Y en ese momento era 3.600 millones de dólares y era importante, ¿no? Ahora, ahí estaba hablando de toda la economía, ¿no? Sí. Comercio, exportaciones, etc. Yo recuerdo claramente que se cayeron 500 puentes, las carreteras estaban colapsadas, ¿no? ¿Y qué sucede? El efecto es que en ese momento, digamos, la carretera se interrumpe, etcétera, y la fruta se pierde, se echa, se desabastece el mercado nacional y por ende se desabastecen las exportaciones. Porque los camiones quedan varados, ¿correcto? No hay cómo pasen, se quedan en la carretera y esa fruta se pierde. Se pierde. Ese es el efecto inmediato que podría suceder en este marzo o abril. Pero hay otra consecuencia que es muy importante. Cuando en el otoño-invierno no tenemos horas de frío, sino que tenemos un invierno cálido, estos productos como el mango, por ejemplo, que ya se acabó la temporada de cosecha en un par de semanas, lo podan y de nuevo necesita horas de frío para florear para la siguiente campaña que comienza en octubre, noviembre y diciembre de este mismo año. Entonces, como no encuentra las horas de frío, entonces disminuye la producción. Hace 3 años el mango cayó 70% de producción solo porque el efecto del Niño que hizo que ese invierno fuera caluroso no llegaba a florear. Lo mismo sucede con fresas, lo mismo sucede con el arándano, porque el arándano va cosechando y va floreando. Entonces es interesante porque sí hay un efecto inmediato en estos meses, pero si sigue el calor y ya no hay lluvia, el efecto posterior va con la floración y los rendimientos en campo. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Porque claro, recordamos 2017, pero las consecuencias se sintieron durante todo el año, ¿no? Así es. Y tú lo estás comprobando a través de esta explicación bastante clara. En ese sentido, ¿qué se necesita, por favor? Tenemos una volatilidad bastante preocupante en cuanto a cargos públicos. Ya sabemos que vamos a tener 9 presidentes, ¿no? Durante este mes de julio. ¿Qué se necesita con urgencia? ¿Qué es lo que exige ADEX a las autoridades de este Ejecutivo? Sí, nosotros el 25 de marzo en ADEX va a haber el almuerzo agroexportador y justamente debatíamos este tema, ¿no? Del último fenómeno del Niño grave, han pasado 9 años y todavía seguimos con puentes Baileys en la costa norte. Si usted va por su carro, sí, y prometieron que eso eran provisionales. Eran puentes temporales. Temporales, ya pasó 9 años. Entonces, también van a ver, cuando usted va por la costa, los ríos que tienen todo eso de piedras, ¿no? En las partes de las laderas, no han terminado. Entonces, y los canales, ya al interior de la chacra, los canales siguen rotos algunos, ¿no? Entonces, cuando llegue el agua van a ver estas inundaciones porque los canales no se hicieron bien o no se terminaron, etc. Ya no podemos seguir en eso. Y le voy a decir por qué. Porque existen países que tienen buena infraestructura, Egipto, Vietnam, y que cuando son afectados son más baratos que en el Perú en el comercio exterior. Llega un producto peruano, por más bonito, bueno que sea, el producto de Egipto y de Vietnam es 30, 40 centavos más barato que el peruano. ¿Por qué? Porque en el Perú nosotros tenemos esos sobrecostos de nosotros mismos arreglar el canal, nosotros mismos sufrir por esa inestabilidad. Por eso se habla tanto de cuán importante y rentable, no solo de la importancia, correcto, sino de la rentabilidad de trabajar en prevención para no tener esos sobrecostos. Y le afecta más al pequeño agricultor. Exacto.
Es el más perjudicado en esto, porque su canal se rompe, no tiene que regar, no tiene que sembrar, y ahora tiene que... En la temporada de lluvia es cuando se siembra el maíz, el choclo, la papa, fresa, etc. Pero si los canales están rotos y no llega el agua, ¿qué van a sembrar? Entonces, tienen que ponerse a pensar que cualquier gobierno que pase, que ese es un problema que ya se debe solucionar. Claro. De infraestructura básica para el agro, ¿no? Muy importante realmente, Mario. Pero no quiero dejar de hacerte otra pregunta que tiene que ver con el ámbito global, internacional, ¿correcto? Mr. Donald Trump habla ahora de un arancel global, ¿no? Si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en 2025 y lo que puede pasar en un futuro cercano, ¿cómo afecta al Perú esta situación de los aranceles? ¿O la hemos pasado bien en comparación con otros países? Porque hay que reconocer que desde Estados Unidos nos miran con muchísimo interés. Sí, ahí hay dos cosas. El 15% puede ser que nos afecte a nosotros con un competidor como México que solo va a tener 10%. Ese 5% de diferencia hace que nuestro producto sea menos competitivo que el de México y seguro que de otros países de Centroamérica por la piña. Por ejemplo, tenemos piña en la parte de la ceja de selva de Perú que compite con piña de Guatemala en piña congelada, deshidratada, etc. Claro. Nos hace menos competitivo el arancel. El año pasado fue interesante porque estas subidas y idas, pero tampoco los peruanos somos inexpertos en comercio exterior. Y ya se había abierto Chancay. Entonces muchos de los exportadores comenzamos a derivar nuestra carga hacia Asia. Claro. Y hemos encontrado muy buenos mercados y estables, ¿no? Entonces, diversificar mercados es una buena alternativa. El secreto para los agroexportadores. Entonces, eso es una pieza fundamental. Pero, Mario, antes de seguir, ¿qué otros mercados, por ejemplo? Tenemos China, ¿correcto? Pero hay otros mercados interesantes. Corea es un mercado súper interesante, porque inclusive hasta la distribución en Corea es todo en línea. Tengo clientes donde la gente compra por internet en su oficina, desde su oficina, y el Rappi, vamos a decir, se lo lleva, pone la clave de la casa, abre la puerta, abre la refrigeradora y pum, pone ahí el producto, cierra y se va. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, ya encuentras la comida dentro de tu refrigeradora. Entonces, esos sistemas de distribución, pues los precios son más altos, ¿no? Claro. Son súper interesantes. Entonces, estamos hablando de China, de Corea, de Japón, Tailandia. Entonces, hay muy buenos países que están emergiendo en China, con Indonesia, con mucha capacidad adquisitiva y con sistemas de distribución muy sofisticados, porque son países donde la seguridad está garantizada. Claro. Entonces te das cuenta de que el comercio es totalmente distinto al peruano, donde somos un poco más desconfiados. ¿Quién va a entrar a tu casa a ponerte después tu comida en la refrigeradora, ¿no? Entonces, pero allá sí se hace. Allá sí se hace. Claro, ¿no? claro. Y es increíble. Cuando yo en noviembre estuve en la feria de Shanghái y veía a unos chinos, a unas chinas con 5 o 6 celulares vendiendo cosas en feria. Increíble. Entonces, claro. y el Rappi llega cada segundo, está llegando. Entonces, tienen otra manera de distribución, son precios mucho más altos, pero también son muy exigentes en calidad. Entonces, para entendernos, con el megapuerto de Chancay y también con el impacto de los aranceles de Mr. Trump, se han abierto nuevos mercados en la zona asiática. Nos las hemos buscado en el mundo. Claro. Esa es la verdad. Parte de la creatividad también que tiene el peruano, ¿no? Parte de claro. Tenemos 30 años de constante crecimiento en el agroexportación y ya sabemos más o menos dónde está. Y en ese mercado, ¿cuál es el producto que hemos priorizado como país? El que está llegando con más fuerza a esos nuevos mercados. Arándano es muy consumido, así como comemos nosotros los clanches, allá también, en los Subways, comen los clanches, es increíble. Los arándanos, el oro azul. Los arándanos, claro. Sí. Y también mucha fruta picada, mangos, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿La palta entra ahí? Oh, también. Palta, estaba en Shanghái, entonces un cliente, yo digo, oye, te quiero comprar palta congelada, yo exporto palta congelada, ¿no? Yo le digo, ¿pero ustedes comen palta congelada? La verdad es que no. Pero hay ciudades que son cosmopolitas, como Shanghái, Taipei, etcétera, ¿no? Y hay muchos turistas y ellos comen fruta congelada y comen palta congelada. En el desayuno, imagínate, los chinos no comen palta congelada en el desayuno. Entonces yo le dije, bueno, dime cuánto quieres para probar, ¿no? El mercado, a ver si le gusta o no le gusta. Como para ¿no? tantear. Para tantear, ¿no? Entonces yo en mi mente pensaba 1 o 2 contenedores. Bueno, para tantear, pues unos 300 contenedores. ¡Ah, caramba! ¿Te das cuenta la escala del mercado? Entonces, claro, tú ves un
un América del Norte convulsionado con aranceles, todo, pero ves otras zonas del mundo donde el consumo está tranquilo, creciendo y muy creativo, ¿no? Me gusta esa forma de pensar porque es también característica del peruano ver nuevas oportunidades, ¿correcto? Sí. Y tú lo estás demostrando porque efectivamente si el mercado norteamericano se pone un poquito complicado por los aranceles, ya estamos llegando a mercados asiáticos muy, pero muy interesantes. Sí. Y no deja de ser Estados Unidos un mercado importante, Por interesante, pero tenemos otra posibilidad. El mundo es grande. Claro, El mundo es grande y la creatividad peruana, como dices tú, para buscándolas de todas maneras. Para finalizar, Mario, ¿qué mensaje desde ADEX para los candidatos? Tenemos 36 candidatos, ¿correcto? Gane quien gane, no sabemos quién va a ganar, ¿correcto? Pero, ¿qué temas así, si tuviéramos que elegir tres temas puntuales para seguir impulsando nuestra agroexportación? Número 1, seguir con los tratados de libre comercio. Nos falta India. India es un mercadote, ¿no? Por supuesto. Y entonces, todo muy el producto que le interesante, podemos ¿no? llevar de la selva nomás a la India, debe ser súper interesante eso y veremos en el futuro. Segundo, por favor, la ley agraria tiene que llegar ahí. Porque mira qué interesante la ley agraria. Nos han dado por 10 años. Y en junio de este año, a mediados de junio de este año, el MEF tiene que reglamentar. Y muchos agricultores le van a devolver el IGB de su compra. O sea, si tú compras una pala, un insecticida, un fertilizante del pequeño agricultor, ese IGB se lo van a devolver. Entonces ya con eso lo formalizas, lo bancarizas y lo metes dentro de la cadena exportadora. Por supuesto. Entonces esta ley agraria ha sido muy beneficiosa para el pequeño agricultor y espero que no se mueva ni se toque, ¿no? Y tercero, digamos, que las autoridades se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque uno a veces habla y tiene planes y va entusiasta y el gobierno también te escucha y también está entusiasta, pero de repente a la semana siguiente ya no es la misma persona, ¿no? Claro, y se comprende a veces la exigencia de los peruanos en temas relacionados con la política, pero no nos damos cuenta que cada vez que se cambia un ministro, se cambia todo su equipo, hay planes que se quedan truncados, en fin, es toda una problemática allí. Contar de nuevo la historia de éxito, ¿no? Exacto. Y la problemática y etcétera, ¿no? Muy bien. Mario, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias de la Asociación de Exportadores ADEX, con nosotros aquí en Economía para Todos y en RPP. Volvemos.